Estamos en comunicación telefónica con Mariano Turci, analista internacional. Mariano, muy buenas tardes. Miguel Riza y Sara Eger, te saludamos. Buenas tardes. En este lunes feriado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, estamos teniendo un mundo que con una dinámica constante. La vorágine, hoy por hoy, no sé si es la globalización o este sistema que estamos teniendo en materia de información y mundial, hace que en principio pasamos la pandemia, luego la invasión de Ucrania, y hoy estamos con este atentado que hace 10 días que pasó en Israel, en la zona de Franja de Gaza por parte de Hamas. Bueno, muchas son las repercusiones que han tenido y lo que se está moviendo en estos días, ¿no? Se habla de que Putin está hablando con Netanyahu, y por otro lado que Biden el miércoles va a estar visitando Israel. ¿Cómo ves que va empezando a avanzar el conflicto en función a estas señales? Bueno, con respecto al conflicto en sí, vamos a ver, todavía falta la fase de intensificación. Lamentablemente, para lo que es la población en Gaza, va a haber una maniobra de represalia y una operación terrestre y aérea por parte de Israel. Esto se va a intensificar en los próximos días y esas conversaciones a las que estaba haciendo alusión recién son para ver cuánto van a durar y cuál va a ser la intensidad. Pero el objetivo de Tel Aviv es muy claro, es entrar en Gaza y erradicar a Hamas. ¿Sí? Nos puede parecer mejor o peor, más justo o menos injusto, un desastre humanitario, pero que tengamos memoria, nunca los objetivos estratégicos militares terminaron o se frenaron por cuestiones humanitarias. Esto es lamentable desde el punto de vista de la población, pero es la respuesta que eligió el gobierno de Netanyahu ante la invasión de su propio territorio, una cosa que es insólita. Así como dijo el presidente de Israel, fue el peor día donde murieron más judíos desde el Holocausto. Sí, entonces viene una etapa que todavía va a ser peor. Sí, obviamente creo que habrá una escalada. A mí me parece que va a haber una escalada en la región de tensión y de intervención de otros actores. Por ejemplo, Biden, que supuestamente viaja el miércoles, yo lo escuchaba hoy por las distintas cadenas internacionales de comunicación, diciendo que era muy imprudente esta invasión, y al mismo tiempo del lado de Irán salieron a decir que si se hace esta ofensiva de parte de Israel en la zona de Gaza, ellos van a intervenir en el conflicto. El riesgo de escalada existe, y el primer riesgo que ya está ocurriendo fue Israel en el fin de semana bombardeando Siria, y Siria movilizando milicias a la frontera, y también Hezbollah movilizándose en distintos frentes. Irán lo mismo, ¿sí? En todo lo que es transferencia de armas y de dinero, todo esto está aumentando. Lamentablemente, el acuerdo de paz que estaba buscando Estados Unidos entre Arabia Saudita y Israel quedó por ahora totalmente paralizado, pero no nos olvidemos que Riad y Teherán tienen un enfrentamiento casi tan grande como el que tienen Hamas y Tel Aviv. Entonces, en ese sentido, sí, la región va a ser un polvorín. Hace ya un par de años, yo escribí un libro que se llamaba Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial. Y este es un capítulo mucho más grande de un mundo que cruje por el desorden, por el cambio de rol de los Estados Unidos, ¿sí? Hay una guerra en Europa, estamos con una guerra en Medio Oriente, el tema que estamos viendo es hasta dónde va a llegar, ¿sí? Y esto es una cuestión de tiempo hasta que, por ejemplo, la cuestión en Armenia está muy compleja también, con probabilidad de en un mes que estemos hablando nuevamente por acciones militares, y en el sudeste asiático las tensiones son muy altas también. Entonces, en ese sentido, todo el mundo está en una situación de alerta máxima, con índices de violencia que no veíamos hacía muchos años. Comparto plenamente lo que estás diciendo, porque yo estaba pensando lo mismo, que en algún momento van a empezar a salir otros conflictos en otras zonas, principalmente en el sudeste asiático, y también lo que me estás diciendo de Armenia hoy, y siento como que estamos volviendo a la Guerra Fría un poco, donde hay... Ojalá estuviéramos volviendo a la Guerra Fría,
estamos volviendo a los albores de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? A mí no me gusta ser alarmista, pero tengo que decir lo que veo profesionalmente. Y como no hay un rol de Estados Unidos por voluntad, por acuerdo, por imposición, lo que vemos es un tablero de jugadores que están cabalgando por influencia propia. Tengo una buena noticia para ustedes y para los oyentes, que es que la región donde esto no se está manifestando es América Latina. Como ocurrió siempre, salvo la guerra de Malvinas, después ocurrió siempre que América Latina estuvo al margen de todo esto. Sí, pero estar al margen en este sentido es estar protegido. La irrelevancia que tanto lloran muchos líderes en este momento nos sirve muy bien. Fíjense que jamás declaró un día global de yihad y tuvimos atentados desde apuñalamientos hasta hoy, tiroteos y muertes de civiles. No hubo uno solo de México a Ushuaia. ¿Y en lo económico esto tampoco afectaría a Latinoamérica, Argentina? En lo económico no afecta porque el precio del petróleo no está afectado. Israel está haciendo una operación en Gaza. Si ingresa Irán y hay algún tipo de sanción que afecte, pero igual Irán está por afuera de los mercados internacionales de petróleo, lo que podría afectar son sanciones o un corte del suministro de gas, como ya dijo Qatar, o algún tipo de recorte por parte de los saudíes al suministro de petróleo. ¿Sí? Pero los mercados energéticos han sido afectados por la guerra de Ucrania muy fuertemente, y a pesar de las más de 1.575 sanciones que pesan sobre el régimen de Vladimir Putin, ninguna es sobre petróleo. Con lo cual, en ese sentido, habrán visto que en estos 10 días no temblaron ninguna de las bolsas importantes y tampoco hubo crisis de los commodities o del petróleo. Sí, obvio, no estamos como en el 73 con aquella famosa crisis. No, para nada, la situación es distinta, pero sí es cierto que para los civiles en Gaza y para los palestinos en general va a ser una situación muy compleja, muy violenta y con bajas humanitarias y digamos de infraestructura muy alta. Vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando al principio de la charla respecto al rol de Estados Unidos, ¿no? Que por decir algunos ejemplos, como pasó en los 90 con la ex Yugoslavia, la disolución, que intervino la OTAN, en la guerra del Golfo, y hoy por hoy, como bien vos decías, el rol de Estados Unidos está como al margen de todo esto, y es por una falta de estrategia o de visión política en materia de política internacional o exterior, o porque no tiene los recursos financieros como para afrontar alguna aventura militar como la que estamos viviendo hoy por hoy en Israel o en Ucrania. No, recursos Estados Unidos tiene. Lo que no tiene es la voluntad de dedicarlos a invertir en orden internacional. Desde el año 45 en adelante, Estados Unidos intentó ya sea proponer o imponer un orden internacional para el mundo en donde él se autoerigía como el ordenador. Esto fue una constante de todas las administracionciones norteamericanas. Sí, era como el sheriff del mundo, en alguna medida. Sí, el policía global, el Superman mundial. A algunos no les gustaba y a otros sí les gustaba. No, a mí, digamos, mi profesión no me permite el lujo de que me guste o no me guste, pero eso fue lo que pasó. Y después de Estados Unidos cambió esa visión, profundizándose el atentado del 11 de septiembre del 2001, la crisis financiera del 2008, de Donald Trump, que lo publica normal, fuerte pero normal. Ya no es el policía del mundo, sino el policía de los Estados Unidos. Ya no se preocupa por ordenar el mundo, sino que tiene que atender a Estados Unidos. ¿Sí? Este es un caso más efectivo. Lo que Biden quiere es que haya un orden en Oriente Medio, como en su momento era. Interesante lo que estamos hablando con Mariano Tursi respecto a cómo se está moviendo hoy el nuevo orden internacional, ¿no? Esta, digamos, especie de salida de Estados Unidos como la policía global y que
que en esto, que hoy por hoy son los embates que estamos viendo, ¿no? Como que la pregunta que yo le haría ahora a Mariano respecto a lo que estamos hablando es el rol de China o de Putin. Sí, ahí nos volvemos a conectar con Mariano. Hubo un inconveniente en la comunicación. Pero sí, la verdad que están viviendo momentos difíciles. Y lo que viene, ¿no? Como sostenía Mariano Tursi respecto a la ofensiva que va a hacer Israel en la zona, ¿no? La cuestión humanitaria va a estar muy alta frecuencia porque son zonas civiles. Ahí seguimos. Mariano, ahora sí, volviendo al tema de lo que estábamos charlando, que más que interesante, ¿no? El tema de la política internacional, esta falta, digamos, o a lo mejor, no falta de recursos para hacer una aventura, como yo decía, norteamericana, pero la falta de protagonismo de Estados Unidos como que está dejando el liderazgo o lo está perdiendo respecto a China y Rusia. Hay dos fenómenos aquí. El primero es que han surgido otras potencias. En efecto, Rusia y China han recuperado parte de su músculo que Rusia había perdido con posterioridad a la Guerra Fría y que China fue ganando después de los años 80. Pero también hay una vocación de Estados Unidos de no invertir en liderazgo internacional. Yo pensé que tanto para Ucrania como para Israel, en ninguna noticia han escuchado la palabra ONU. No, tal cual. ¿Por qué? Porque esas son las instituciones que Estados Unidos ideó y pensó para el mundo y ahora no las está ni apoyando políticamente ni financiando económicamente. El mundo multipolar que tanta gente celebró, donde había otras potencias que disputaran el liderazgo hegemónico o imperial, como se decía, de Estados Unidos, es esto, ¿sí? Es el caos y es la permanente competencia entre unos y otros, ¿sí? Nosotros en política internacional tenemos dos opciones, ¿sí? El poder de uno o el poder de muchos. Lo que estamos viendo es una transición del poder de uno al poder de muchos. La idea de que el poder de muchos iba a ser más justo, más democrático o más equilibrado es un disparate absoluto. Sí, totalmente. O sea, la política como la establecía Hans Morgenthau en su obra, donde el equilibrio de poder era lo fundamental, hoy se está perdiendo eso. No hay equilibrio de poder. Por eso mismo, se perdió. Sí, el mundo cada vez más hay que prepararse para leer más páginas internacionales donde va a haber guerra. Para los oyentes tienen que entender que la guerra, por más que a mí no me guste, volvió a ser un instrumento de la política pública, no solamente de los estados, sino de grupos no estatales como jamás. Claro. Sí, totalmente. Entonces, al no haber un policía del mundo, ser delincuente en el mundo es extremadamente lucrativo. Sí. Es como que hoy por hoy lo que usted hacía referencia respecto a las instituciones como la ONU y demás, después de la caída del muro de Berlín, en alguna medida quedaron obsoletas, como fue la OTAN, que intervino en Yugoslavia y un poco en la guerra del Golfo, pero después, al caerse el Pacto de Varsovia, es como que no tenía a quién contener, ¿no? No, hasta que fue la guerra de Ucrania, donde fue el momento más unificador de la OTAN de los últimos 30 años. Totalmente. Y esto que Estados Unidos decida, creo, si te entendí bien, que no intervenga, ¿se puede explicar por qué? ¿Por qué toma esta decisión o por qué pasa esto? ¿Por qué Estados Unidos decide no intervenir? Sí. Mire, Estados Unidos interviene, no interviene directamente al estilo Vietnam o Afganistán, porque tiene que respaldar a su socio, que es Israel.
Lo que pasa que la arquitectura de seguridad que Estados Unidos quiere para Medio Oriente en el mediano y largo plazo implica un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita que deje afuera a Irán. ¿Sí? El problema aquí es entre las facciones que hay en el Golfo y el problema de contener a Irán como una potencia ascendente en esa región que busca desafiar el orden, ¿sí? Entonces, de esa manera, Estados Unidos no estuvo gestionando un acuerdo de paz por el beneficio de la paz, lo estuvo gestionando por el equilibrio y la estabilidad. Sí, la verdad que sí, sí. Y sin ir más lejos, ¿no? Lo que fue la guerra de Irán e Irak, donde en primera instancia Estados Unidos siempre apoyó a Irak y se quedó ese pequeño resquemor de parte del Ayatollah Khomeini, ¿no? Cuando fueron derrotados en aquel momento. Sí, el gran problema fue la invasión de Irak de Bush hijo. Eso pateó el tablero geopolítico de la región y la verdad es que a través de las primaveras árabes, los regímenes como el régimen militar egipcio, que tenía buenas relaciones con la cúpula militar israelí y con Estados Unidos, se abrieron a las primaveras árabes. Y en ese caos, en esa transformación, en esa revolución, el gran ganador fue Irán, que extendió su influencia a través del financiamiento de partidos y milicias en toda la región. Sí. No nos olvidemos que Hezbollah quiere decir partido de Dios. Exactamente, sí. En fin, volviendo un poco a los temas de política internacional que yo le nombraba a Morgenthau, y usted hablaba de que, bueno, estamos en un mundo casi multipolar en función a que no tenemos un policía global y que muchos no pueden hacer lo que hacían pocos. ¿Se puede generar un poco lo que establecía Joseph Binay con el tema de la interdependencia recíproca entre los estados, o tampoco corre en los tiempos de hoy eso? Sí, la hipótesis de la interdependencia dice que cuando dos estados tienen múltiples vínculos, no les conviene atacarse. Pero le voy a dar un ejemplo. Israel, este ejemplo lo ponía hace unos días en mi perfil de LinkedIn. Hay un multimillonario israelí que invirtió en Franja de Gaza para abrir centros de investigación y desarrollo de alta tecnología para emplear palestinos y crear esos vínculos transnacionales que llevaran a la paz. Jamás entró al festival y mató a su hija. Ese hombre no va a invertir nunca más en Gaza. Y si va a invertir en misiles para destruir a Hamas. Entonces, con la globalización 2.0, donde hay actores no gubernamentales que pueden ser una organización terrorista como Hamas o una compañía multinacional como Amazon, entonces muchos de estos preceptos que fueron pensados para los estados no cuentan. Sí, se entiende totalmente, como que hoy fíjese cómo Elon Musk con su red de satélites de Starlink mantuvo vivo al ejército ucraniano para darle el posicionamiento de las brigadas rusas. Sí. Es que hoy por hoy estas organizaciones, como te dice, Hamas, mismo las multinacionales, están por encima de cualquier estado, son supranacionales. Sí, no, es otro juego donde hay que integrar a estos gigantes, sobre todo los gigantes de la tecnología. ¿Sí? Entonces, es un mundo muchísimo más complejo de administrar. Sí, totalmente. Está cambiando, digamos, el eje en un montón de cuestiones, y creo que un poco también de esto depende de el impacto que dejó la pandemia, ¿no? La pandemia fue un catalizador de muchas cuestiones, ¿sí? En la pandemia lo que vio el mundo emergente muy claramente es que el mundo desarrollado la abandonó. Lo que la pandemia dejó es que el mundo desarrollado tenía vacunas que estaban acumuladas, mientras el mundo emergente las necesitaba. No se transfirieron ni vacunas, ni patentes, ni fabricación, ni nada. Entonces, parte de este mundo multipolar es sentirse solo y a la deriva. ¿Qué es lo que sufrió más que nada el continente africano, no?
porque fue el que menos... África fue el más golpeado, el subcontinente indio también, no se olviden que en el per cápita las muertes por COVID en India fueron tremendas, Sí. y lo que vemos es que ningún actor tuvo la capacidad ni la voluntad de proveer esos bienes públicos globales, con lo cual se fortaleció la idea de que cada uno está por sí mismo, y si uno lo hace, no tiene ningún costo. Ujú. Sí, no, se perdió la ecuación costo-beneficio hoy por hoy. Cambió totalmente. Ujú, totalmente es así. ¿Qué rol le ve en Rusia a Putin hablando telefónicamente con Netanyahu respecto al tema de lo que está ocurriendo hoy en el conflicto árabe-israelí? Hay mucha noticia falsa donde se dijo durante mucho tiempo que era Putin que estaba llevando adelante todo este conflicto para distraer, pero hay una enorme comunidad y hay enormes lazos entre Rusia e Israel, ¿sí? Entonces, estratégicamente sabemos que vía Rusia podría haber algún tipo de llegada a Irán. Uh-huh. Yo creo que esas conversaciones fueron sobre todo para tratar de mediar en esa cuestión. Por supuesto no tengo la confirmación porque son conversaciones que ocurren al nivel más secreto que uno puede encontrar en este mundo. Sí, y aparte, como bien usted decía, cambió tanto el escenario que hoy por hoy los interlocutores son otros, ¿no? Se perdió en aquel momento con los acuerdos de Oslo una importante posibilidad de lograr una paz, y hoy por hoy esos interlocutores que hubo en aquel momento hoy no existen casi. No, todo eso terminó, y además mirando hacia adelante, no solamente en un par de semanas o un par de meses que viene la ofensiva militar, esto es un terremoto político al interior de la Franja de Gaza y al interior de Israel. Uh-huh. Sí, también... Es muy poco probable que haya apoyo político para un ala política israelí que busque un acuerdo con los palestinos. No, totalmente, y creo que un poco también el que sale golpeado de todo esto es el primer ministro Netanyahu, y creo que al final del gobierno es como que va a estar dejando su cargo o en función al proceso de cómo se dé esta invasión y cómo siga esta situación por luego de este ataque, ¿no? Creo que es el más golpeado. Bueno, yo tengo una opinión un poco distinta, porque fíjense que hace 4 meses que Israel estaba prácticamente al borde de la guerra civil con las protestas, porque Netanyahu quería cambiar el Tribunal Supremo. Sí, el tema de la reforma judicial. Claro, y esto le viene como anillo al dedo. Uh-huh. La verdad que tiene todo el apoyo popular, las encuestas lo muestran como cualquier líder en guerra, desde Galtieri hasta Bush, hasta Netanyahu, hasta Churchill, lo muestran con un apoyo absoluto. Entonces, en eso se beneficia. Uh-huh. Pero una cosa, no hay que perder de vista que lo que jamás busca es una respuesta igualmente cruel e igualmente indiscriminada. La victoria de Hamás es destruir los espíritus de las potencias o de los estados democráticos desde Israel hasta Estados Unidos. Entonces, la batalla es, como en su momento se dijo en Estados Unidos, por los corazones y las mentes. Si este ataque, por todo lo que involucra, por el asesinato de jóvenes, por el incendio de ancianos, por la decapitación de bebés, por todo esto, lleva a que las democracias occidentales abandonen sus principios y valores, esa es la mayor victoria que tiene Hamás. O sea, como que está buscando romper el sistema, en alguna medida. Exactamente. Uh-huh. La victoria de Hamás, como todo grupo terrorista, es buscar implotar los valores de una sociedad para convertirlos en algo tan aberrante como lo que ellos plantean. Si Israel, Estados Unidos o cualquiera de los países de Europa no logran dar respuestas moralmente superiores, y por moralmente superiores digo con debido proceso, con arrestos, con la pena máxima si hace falta, pero con un juicio transparente y justo, entonces ya descendimos al peor de los niveles. Sí, y estamos siendo en alguna medida a una democracia al estilo chino. Hay que resistir esa presión porque ese es el debate geopolítico de nuestra era. Uh-huh. ¿Qué tipo de democracia queremos o qué se puede tener? Sí. Uh-huh. Tal cual.
Mariano, le agradecemos enormemente la charla, la verdad que fue muy enriquecedora y clara y al mismo tiempo de aprendizaje, ¿no? Y de intercambio de ideas. Así que, pero bueno, seguramente vamos a seguir en contacto con usted, dado que el conflicto va a seguir, no sabemos cuánto va a durar, ni de qué forma, pero lamentablemente creo que va a ser para largo, igual que lo que está pasando en Ucrania. Yo también creo lo mismo. Gracias por la invitación. No, por favor, a usted y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Mariano Tursi, analista internacional.